Mi nombre es Laura, y esta historia no se cuenta con orgullo, pero sí con verdad. Durante años, viví al lado de un hombre, al que amé con todo mi ser. Su nombre era Mauricio. Nos conocimos cuando no teníamos nada, cuando los bolsillos estaban vacíos pero el corazón lleno. Construimos una vida juntos desde cero, entre sacrificios, jornadas largas y sueños compartidos. Tuvimos 3 hijos, y aunque la pobreza nos acompañaba de cerca, siempre procuramos que ellos tuvieran amor, techo y comida caliente. Yo me encargaba de la casa, y Mauricio trabajaba en un taller mecánico. Era duro, pero lo hacíamos funcionar. O al menos eso creía yo. Con el tiempo, Mauricio empezó a cambiar. Ya no llegaba a casa a la hora de siempre, evitaba nuestras miradas, y su teléfono estaba siempre en silencio o boca abajo. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Yo sentía que algo no iba bien, pero me negaba a creerlo. Me decía a mí misma que era el estrés, que necesitaba espacio. Pero lo cierto era que el amor se nos estaba yendo de las manos, sin que yo supiera por qué. Una noche, mientras nuestros hijos dormían, recibí una llamada. Era del hospital. Me dijeron que Mauricio había tenido un accidente automovilístico, que estaba consciente, pero que necesitaban que alguien fuera a firmar unos papeles. No dudé ni un segundo. Tomé a los niños en brazos, los cubrí con lo que pude y salí corriendo bajo la lluvia. Cuando llegué, me detuvieron en recepción. La enfermera me preguntó quién era yo. «Soy su esposa», le dije. Ella dudó. Me miró con compasión y señaló hacia una sala de espera. «Espere aquí, por favor». No entendía por qué no me dejaban verlo. Pasaron minutos eternos, y entonces lo vi. Mauricio salía de una habitación, pero no estaba solo. A su lado, iba una mujer joven, elegante, con el rostro pálido. Ella tomaba su mano. Iban tomados de la mano, se miraban con angustia, con afecto, y entonces lo supe. En el peor momento, en medio del dolor, su verdadera compañía no era yo. Era ella. Me quedé paralizada. No podía moverme, no podía hablar. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Vi a mis hijos dormidos sobre las sillas del pasillo, ajenos al huracán que me revolvía por dentro. Mientras tanto, Mauricio abrazaba a esa mujer, como si fuera ella la que le daba consuelo, como si ella fuera su refugio, no yo. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia él. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con un terror que no supe si era culpa o miedo. La joven a su lado se apartó lentamente. Nadie dijo nada durante unos segundos que parecieron una eternidad. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, como si yo fuera la intrusa, la que no debía estar. «Me llamaron del hospital. Dijeron que habías tenido un accidente», respondí con la voz quebrada. «Vine corriendo con los niños». Él bajó la mirada. No supo qué decir. «¿Quién es ella?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Laura, no es momento para hablar de eso». «¿No es momento? ¿Te das cuenta de dónde estás? ¿De quién está contigo? ¿Y quién está allá, durmiendo sobre una banca porque su papá está en el hospital?». La joven no decía una palabra, solo observaba con incomodidad y algo de vergüenza. Mauricio intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. «Tú eras mi familia, Mauricio. Yo estaba contigo cuando no teníamos ni para comer. Fui yo la que se quedaba sin cenar, para que tú pudieras ir a trabajar con algo en el estómago. ¿Y ahora, me dices que no es momento?». Me volví a sentar junto a los niños. No pude llorar. No aún. El dolor era tan profundo que no encontraba salida. Me sentía vacía, como si todo lo vivido hubiera sido una mentira que solo yo creí. Esa noche no dormí. Los niños tampoco. Solo nos quedamos allí, esperando por algo que ya no sabíamos si iba a regresar. A la mañana siguiente, una enfermera se acercó con cuidado. Nos ofreció una sala más cómoda, para que los niños pudieran descansar un poco mejor. Yo acepté con un gesto mudo. Sentía que me había convertido en una sombra. Una sombra que cuidaba, que abrazaba, pero que por dentro ya no tenía fuerzas. Mauricio no volvió a acercarse. Se quedó con ella, en otra sala, quizás en otra realidad. No supe si aún le dolía el cuerpo por el accidente,
Pero si algo me dolía a mí, era el alma. Nunca había sentido ese tipo de abandono. No era solo el engaño, era la traición del momento, la falta total de compasión. Los días pasaron lentos. Nadie vino a decirme nada. Nadie del hospital me explicaba lo que ocurría. Al parecer, ella se encargaba de todo. Era ella la que firmaba los papeles, la que hablaba con los médicos, la que tomaba las decisiones. A pesar de ser yo su esposa, era como si me hubieran borrado de su historia. Una tarde, decidí entrar a su habitación sin avisar. Lo encontré sentado en la cama, sin su amante. Me miró con los ojos bajos, como quien ya no tiene excusas. ¿Por qué, Mauricio?, pregunté con un hilo de voz. Solo quiero entender por qué. No lo sé, Laura. No tengo una buena respuesta. Me fui alejando de ti poco a poco, y cuando me di cuenta, estaba en otra vida. ¿Y tus hijos? ¿Y todo lo que construimos juntos? No fue culpa tuya, susurró. Fui yo. Me sentía vacío. Y ella llegó en un momento débil. Me quedé mirándolo, tratando de reconocer al hombre que una vez amé con toda el alma. No lo encontré. Había envejecido de golpe, no por las arrugas, sino por la pérdida de su humanidad. No es solo que me hayas engañado, Mauricio, dije al fin. Es que lo hiciste cuando más te necesitábamos. Cuando tus hijos dormían con hambre, tú compartías tu vida con otra. Y ahora, cuando estás caído, no buscas a tu familia. La dejaste llorando en una sala de hospital, sin una palabra de consuelo. No esperé respuesta. Me di la vuelta y salí. Esta vez, sin esperar nada de él. Regresé a casa con los niños al día siguiente. El hospital ya no tenía lugar para nosotros, ni física ni emocionalmente. Los pequeños me preguntaban por su padre con ojos tristes, confundidos. ¿Cómo explicarle a un niño que su papá ya no es el héroe que creían? ¿Cómo decirles que eligió a otra persona, justo cuando más lo necesitábamos? No dije mucho. Solo les abracé fuerte esa noche, como si pudiera protegerlos del dolor con la fuerza de mis brazos. Pero sabía que las preguntas seguirían creciendo, y tarde o temprano tendría que dar respuestas que ni yo comprendía del todo. Pasaron semanas sin saber nada de Mauricio. Ninguna llamada, ningún mensaje. Ni siquiera preguntó por sus hijos. Su silencio dolía más que cualquier palabra. Fue entonces cuando entendí que él ya había elegido su camino, y no nos incluía en él. La vida se volvió cuesta arriba. Con lo poco que tenía, empecé a lavar ropa ajena y a vender comida en la calle. No me daba vergüenza. Había algo poderoso en saber que al menos lo poco que teníamos era nuestro. Íntegro, honesto. Un día, mientras regresaba con una olla vacía después de vender tamales, una mujer me llamó desde una camioneta lujosa. Era ella, la amante de Mauricio. Bajó con lentitud, insegura, pero decidida a hablar conmigo. Laura, ¿puedo hablar contigo unos minutos? No dije nada, pero me quedé quieta. Ella lo tomó como un sí. Sé que no tengo derecho, pero quiero pedirte perdón. La miré con frialdad. No por crueldad, sino porque ya no tenía espacio para falsas culpas ni para disculpas tardías. No necesitas mi perdón, le dije con calma. El daño ya está hecho. Tienes razón, susurró. Pero quiero que sepas que él está mal. Muy mal. No solo físicamente. Siento que se está desmoronando. Y ahora no sabe cómo volver. La miré por un instante. No con odio, sino con una claridad que me había costado lágrimas conseguir. Él eligió irse. Pero yo elegí quedarme de pie. Me di la vuelta y seguí caminando. Porque algunas heridas no se curan con palabras. Se curan con dignidad. Después de aquel encuentro, me sentí más liviana. No porque ella hubiera venido a disculparse, sino porque entendí que ya no necesitaba nada de ellos. Ni explicaciones, ni perdón, ni presencia. Mi vida, aunque dura, seguía avanzando. Y cada paso que daba era mío, construido con esfuerzo, no con mentiras. Los niños también comenzaban a adaptarse. Les dolía, claro que sí, pero eran fuertes. Más de lo que yo habría imaginado. El mayor empezó a ayudarme con los encargos, y los pequeños aprendieron a entretenerse sin esperar que su padre volviera. Poco a poco, nuestra casa volvió a llenarse de risas, distintas, pero sinceras.
Una noche, mientras preparaba la cena, recibí una llamada. Era el número del hospital. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Es usted Laura?, preguntó una voz seria al otro lado. Soy el médico tratante de Mauricio. Necesitamos hablar con usted. Es urgente. Mi primer impulso fue colgar, pero algo dentro de mí me impidió hacerlo. Fui, no por él, sino por mí, porque necesitaba cerrar todo de una vez, mirar esa historia rota a los ojos y entender qué hacer con lo que quedaba. Cuando llegué, lo encontré en cama, demacrado, débil, con la mirada perdida. Estaba solo. Ella ya no estaba. Me dijeron que se había ido hacía días, y él no había querido hablar con nadie. Entré en silencio. Se giró al escuchar mis pasos, y, por un instante, volvió a tener esa expresión que yo recordaba. La del hombre que conocí, que amé, antes de todo esto. Laura, susurró con la voz rota. ¿No merezco que estés aquí? Lo miré, con el corazón sereno. No estoy aquí por ti. Estoy aquí por lo que fuimos. Por los años en que creí en ti. Por los hijos que hicimos juntos. No vine a salvarte. Solo a verte una última vez. Como quien cierra una puerta con respeto. Él bajó la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo lloró. Yo también. Pero mis lágrimas no eran de amor. Eran de despedida. Me quedé un rato en silencio junto a su cama, observándolo. No había reproches en mi mirada, ni rencor en mi voz. Solo una profunda tristeza por todo lo que pudo haber sido. Y no fue. El hombre frente a mí ya no era el mismo. Se notaba quebrado, física y emocionalmente, como si finalmente el peso de sus decisiones hubiera caído sobre él con toda su fuerza. Fallé en todo. Laura dijo con la voz apagada. Pensé que podía empezar de nuevo, que merecía algo mejor, y al final me quedé sin nada. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio lo abrazara como lo había hecho la soledad en estos últimos días. Finalmente, le dije, no fue que te quedaste sin nada, Mauricio. Fue que abandonaste lo que ya tenías. Nosotros nunca te dimos la espalda. Tú fuiste quien soltó primero. Se llevó una mano al rostro. Tal vez por vergüenza, tal vez para secarse las lágrimas, ya no importaba. ¿Cómo están los niños? Esa pregunta me tocó una fibra que creía apagada. No por su ternura, sino por lo tarde que llegó. Están bien, aprendiendo a vivir sin ti. Son fuertes, mucho más de lo que tú fuiste. Asintió lentamente. Su respiración era pesada. Me pidió que me quedara un poco más, y lo hice. Porque aunque ya no lo amaba, no era de las personas que dejan a alguien desmoronarse solo. Me quedé sentada, en silencio, mientras él cerraba los ojos y caía en un sueño profundo. Esa noche, al salir del hospital, sentí que por fin algo se cerraba dentro de mí. Que todo el dolor, la traición y el abandono se estaban desvaneciendo en el aire frío. Ya no llevaba una carga sobre los hombros. Ya no esperaba su regreso ni soñaba con explicaciones. Solo quería seguir con mi vida, con mis hijos, con dignidad. Y en ese momento supe que ya no era la esposa abandonada. Era una mujer libre, completa, de pie. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. El teléfono no sonaba. No había noticias del hospital. No había mensajes de nadie. Y, por primera vez en mucho tiempo, esa ausencia no dolía. Era libertad. Era silencio limpio. Empecé a enfocarme más en mis hijos, en sus risas, en sus dibujos, en las tareas que traían de la escuela. El mayor me ayudaba a preparar la comida que vendíamos juntos en el tianguis. Yo ya no caminaba con la cabeza baja. Aunque el camino seguía siendo difícil, había dignidad en cada paso. Había verdad. Un domingo por la mañana, mientras preparábamos los tamales, llegó una carta. Estaba escrita a mano, con tinta temblorosa. Era de Mauricio. Laura, comenzaba. No sé si merezco que leas esto, pero quiero escribirte por última vez. No porque espere tu perdón, sino porque necesito soltar lo que aún cargo en el pecho. Me quedé sentada, leyendo cada palabra con calma. Mauricio hablaba de sus errores, de su ambición vacía, de cómo pensó que la emoción de lo nuevo podía sustituir el amor real. Pero sobre todo, hablaba de los niños,
de cómo cada noche se arrepentía de no haberlos abrazado una vez más antes de irse, de no haberles dicho los amo cuando aún tenía tiempo. Al final, decía, gracias por haberme amado cuando no merecía nada. Gracias por ser fuerte cuando yo fui débil. Si esta vida me da otra oportunidad en otra forma, o en otro tiempo, te prometo que sabré elegir mejor. Me despido sin esperar nada, solo deseando que seas feliz. Doblé la carta y la guardé. No porque quisiera recordarlo, sino porque esas palabras sellaban un capítulo. Uno que me costó lágrimas, pero que también me enseñó a descubrir mi fuerza. Ya no vivíamos con miedo ni con nostalgia. Vivíamos con verdad. Y eso era suficiente. Pasaron los meses. La última noticia que supe de Mauricio fue que había dejado la ciudad. No supe si fue por vergüenza, por necesidad o simplemente para empezar de nuevo en otro lugar donde nadie lo reconociera. No sentí rabia ni alivio. Solo paz. Una paz limpia, como la de un cuarto después de haber sido barrido con esmero. Los niños preguntaban menos por él. Aprendieron a vivir con su ausencia como quien se acostumbra a la falta de una silla en la mesa. Al principio extraña, luego normal. Nunca les hablé mal de su padre, pero sí les hablé con la verdad. Papá se equivocó, les dije una noche. Todos cometemos errores, pero lo importante es, ¿qué hacemos con lo que nos queda? Nosotros elegimos seguir. Elegimos el amor que no abandona. Elegimos quedarnos. Con el tiempo mi pequeño negocio creció. Los vecinos me apoyaban, los clientes regresaban. Algunos sabían lo que había pasado. Otros solo me conocían como la mujer que vendía tamales con una sonrisa y 3 niños bien educados a su lado. Y eso bastaba. Aprendí que una traición no te define, que ser dejada no es ser menos, que quien se va no siempre tiene la última palabra. Mi historia no terminó con un regreso, ni con disculpas de película. Terminó conmigo levantándome, vendiendo lo que sabía hacer, y abrazando cada noche a mis hijos con el corazón completo. Si me preguntas hoy qué siento por Mauricio, te diría que nada. Y en ese nada hay una libertad que no se compra, ni se mendiga, solo se gana. No todas las historias de amor terminan con besos. Algunas terminan con dignidad. Y a veces, eso es lo más grande que una mujer puede ganar. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.